jóvenes, buenas tardes ante todo. Mi nombre es Buen Silvestre, soy economista de profesión, tengo especialidades en gestión pública básicamente porque trabajo en una entidad del Estado. Pero también tengo algunos cursos ligados al tema de comercio internacional, OMC y negociaciones multilaterales. Tengo algunas otras especialidades ligadas al tema de seguridad y bueno, por mi especialidad también estoy ligado básicamente y orientado al tema económico y presupuestal. Buenas tardes con todos. Hoy voy a realizar la primera pregunta de la entrevista del curso de Relaciones Internacionales del profesor Arce Guevara. Bien, señor Wens, la primera pregunta es: ¿cómo afectarán los aranceles impuestos por Donald Trump al comercio internacional y qué impacto tendrá en la economía global, especialmente en los países como Perú y en sectores específicos como la agricultura y la industria manufacturera? Muchas gracias en principio por la invitación y bueno, vamos a tratar de ser un poco didáctico, pero sobre todo voy a tener que incluir algunas cifras, así que por eso que me voy a ayudar un poco con los datos. Bueno, en principio la teoría de comercio internacional, más específicamente el modelo de Heche-Olin, que es un modelo de equilibrio general de comercio internacional, postula que cada país exporta bienes intensivos en los cuales digamos que tiene mayor ventaja comparativa, ¿no? También postula que el libre comercio digamos que genera la asignación eficiente de los recursos a nivel de todos los países que se relacionan entre sí. Y finalmente postula un punto importante que está referido al tema de tu pregunta, que los aranceles introducen distorsiones a varios factores. Distorsiona la producción, distorsiona los precios relativos de los bienes o servicios que se comparan, distorsiona, digamos, también el flujo de bienes que normalmente se comercializan. Y sobre todo también distorsionan, digamos, la asignación de recursos en sí, ¿no? Entonces, dicho esto, las medidas establecidas por Donald Trump efectivamente han sido de alguna manera medidas bastante impulsivas, ¿no? Porque no necesariamente ha estado sostenido en teorías y probablemente tenía un afán más de proteccionismo de su sector industrial sobre todo, ¿no? Entonces, estas medidas que se dio y se anunció a principios de año han sido, digamos, un shock negativo en general en toda la política comercial a nivel global. No se han respetado los acuerdos, inclusive suscritos por propios Estados Unidos con otros países, los acuerdos comerciales con tratamientos, digamos, preferenciales en tasas arancelarias. Entonces, es una política de todas maneras que ha perturbado el comercio mundial, ha sacudido todo el mercado financiero. Ustedes saben que han estado en subes y bajas, altibajas, totalmente distorsionado. Ha elevado el riesgo, digamos, de una escala inflacionaria y una potencial recesión, inclusive en algunos, no solamente el resto de los países que han sido afectados, sino también en el propio Estados Unidos, ¿no? Ese es lo contradictorio. Entonces el efecto ha sido a nivel global, eso hay que tenerlo presente y hasta el momento todavía estamos, digamos, en una situación de incertidumbre. Hay unos datos, sin embargo, que eso es donde voy a ir, que se han sido difundidos o publicados por el Fondo Monetario Internacional en abril, última final, desde el mes de abril, y estos primeros indicios señalan, por ejemplo, la primera conclusión del Fondo Monetario Internacional indica que estas tasas arancelarias que se han elevado han sido una de las más altas no vistos desde la Gran Depresión del año 1929 del siglo pasado, ¿no? Ya para que vean cómo es la magnitud de esta política proteccionista. Pasamos a la siguiente pregunta. ¿Qué obstáculos enfrenta América Latina para una integración regional efectiva que promueva su desarrollo económico y qué estrategias podrían adoptarse para superarlos? Interesante pregunta, la verdad. Yo también me puse a pensar y bueno, en realidad América Latina, así como nuestro mismo país, enfrenta múltiples barreras estructurales básicamente, ¿no? Y también políticas, de hecho. Y esto dificulta la integración regional que sea profunda y sea eficaz.
Primero yo diría, por ejemplo, que tenemos una heterogeneidad económica. Hay unas diferencias sustanciales entre las economías, por ejemplo, de Brasil, de México y los países, por ejemplo, que conformamos la Comunidad Andina de Naciones, ¿no? Estas diferencias están ligadas, por ejemplo, al tamaño de la economía. Brasil es uno que está en el top 10, México también. Entonces son países con economías grandes, pero y economías como Bolivia, Perú, Ecuador, son economías pequeñas. Ese es, en primer lugar, la heterogeneidad económica. En segundo término, existe una baja infraestructura de conectividad física y digital. Este también es otro gran problema que la vivimos también en nuestro país. América del Sur tiene muy escasa comunicación entre países vecinos, ¿no? Muy limitada de desarrollo de infraestructura, de la conectividad digital. Entonces, por ejemplo, actualmente se está pensando en desarrollar un megaproyecto de conexión que va a conectar el Atlántico con el Pacífico, el tren bioceánico que lo llaman. Pero todavía eso está en una fase de estudio porque no se ha determinado por dónde va a pasar. Esa va a ser el inicio, desde mi punto de vista, el arranque de una nueva fase de integración, por lo menos en infraestructura de conectividad entre los países, entre el país más grande de Sudamérica con el Perú, y que va a ayudar a conectarse con los otros países que son nuestros vecinos, Bolivia, un poco más allá Paraguay, y más al sur Argentina y Uruguay, y nuestro vecino cercano Chile, y por el norte Ecuador, Colombia. Otro punto importante es, que existen altos niveles de proteccionismo, tanto con barreras arancelarias como no arancelarias. Entonces esto restringe, por ejemplo, el libre flujo de comercio de bienes, inclusive de servicios. Entonces ese es otro de los puntos que necesitamos, superar. Hay un cuarto punto que está relacionado a la fragmentación institucional, y esto básicamente porque existen muchos bloques comerciales como la Comunidad Andina de Naciones, el Mercosur, la Alianza del Pacífico. Entonces a veces no tienen algo en común que los identifique y los pueda establecer como una hoja de ruta al unísono. Y un factor importante, y esa es la que nosotros vivimos constantemente, es la inestabilidad política, que no ayuda a establecer políticas a largo plazo. Entonces hay siempre incertidumbre, y entonces eso no ayuda, a coordinar la integración entre los países hermanos que conformamos la Comunidad de Sudamérica, sobre todo. Ahora, ¿qué debemos hacer? ¿Cuáles son las estrategias? Yo creo que en principio, yo les he hablado del tema de la infraestructura, que es muy importante que esta infraestructura regional sea compartida. Necesitamos desarrollar ejes logísticos, los ejes energéticos y los ejes digitales ahora. Entonces, si tenemos la conectividad logística más la conectividad energética y el tema del mundo digital, entonces podemos estar mucho más integrados entre los países hermanos que conformamos el cono sur del continente americano. También necesitamos promover la armonización regulatoria y normas técnicas, sobre todo para los productos y servicios, para que haya un estándar único entre los países vecinos y que no cada país tenga sus propias normas, que a veces dificulta el comercio. Por ejemplo, tienes un producto que se produce con estándares distintos, por ejemplo, de inocuidad en Chile o en Bolivia y en Perú. Cada uno tiene sus normas como islas. Entonces eso debería tenderse a armonizar y debe ser uno solo estándar, de tal manera que fluya la mercancía. Después tenemos el tema de estimular la integración productiva a través de las cadenas regionales de valor. También debemos crear un fondo regional contra shocks externos, por ejemplo, cuando existe uno como estas que nos permita actuar de manera coordinada para enfrentar una crisis comercial, por ejemplo, como lo que estamos viviendo, o una crisis global, un conflicto, una guerra, y de tal manera que como países hermanos podamos ayudarnos y poder afrontar esa situación.
También se podría impulsar un acuerdo regional, y ahora que estamos en estos tiempos de cambio climático, que algunos lo pueden negar, pero la evidencia científica y el consenso mayoritario de los científicos, claramente estamos en un periodo de crisis climática por el tema del calentamiento global y bueno, hay temas de cambio climático. Entonces, para enfrentar esa crisis climática necesitamos que la inversión pública y privada sea resiliente al cambio climático, para no estar invirtiendo o desperdiciando recursos en puentes o carreteras que, si no se han diseñado con criterios climáticos, simplemente no duran. Entonces los dineros, los escasos recursos que tenemos del Estado, ¿dónde se van? Se desperdician, porque un exceso de lluvia, adiós puente, adiós carretera, porque no se han considerado esos factores que son climáticos, que pueden que están alterando, digamos, la periodicidad de lluvias, la periodicidad de sequías, incendios y todos esos factores. Yo creo que con estos 5 factores podríamos empezar a iniciar, digamos, un proceso de una estrategia de integración de nuestra región. Empezamos con la tercera pregunta. ¿Qué estrategias de gestión pública podrían implementarse para abordar los desafíos estructurales que enfrenta Perú en términos de desarrollo económico y de innovación? Importante pregunta. Nuestro país necesita una agenda muy ambiciosa de reformas que se han abandonado, digamos, en una primera etapa. Unas reformas institucionales, digamos, y para esto necesitamos una estrategia que podrían ser, para empezar, una planificación y articulación intergubernamental. Es urgente fortalecer, por ejemplo, el CEPLAN. El CEPLAN es una entidad importante que muchas veces está ninguneada, está en segundo plano, que no cumple su rol para el cual fue creado. Entonces necesitamos promover también una descentralización efectiva. La descentralización básicamente está en papeles muchas veces, porque no se ha podido implementar efectivamente, porque hay carencias de capacidades en las regiones, hay limitaciones de recursos, hay despilfarro de recursos, no están eficientemente destinados los recursos, los escasos recursos que tenemos no están eficientemente destinados a cerrar las brechas, por ejemplo, que necesitan muchas de las regiones para luchar contra la pobreza, mejorar la calidad de educación, mejorar la salud, mejorar el trabajo digno de las personas. Entonces hay muchas deficiencias de parte del Estado, y yo creo que un rol fundamental, por eso te decía ese plan, es que los planes tienen que estar alineados no solamente con cerrar las brechas reales y buscar el bienestar de la población, sino tiene que estar articulado con un elemento fundamental, que es el presupuesto público. Si tú no alineas un plan como una herramienta de gestión con el presupuesto público, entonces está desarticulado, y por lo tanto el plan se convierte simplemente en un documento incumplido, ¿no? ¿Necesitamos mejorar la educación? Por supuesto. La educación es un elemento fundamental, la educación y la innovación. Entonces hay que aumentar la inversión en capital humano, pero una inversión efectiva, no puede ser una inversión por inversión, o sea, es decir, gastar por gastar, sino tiene que ser en base a resultados. Entonces eso es lo que le falta al Estado, que no mide el destino de los recursos, no se mide por los resultados. Te comento, el 2008 el presupuesto público que destinaba el Estado para pagar planillas y gastos previsionales no superaba los 30.000 millones de soles. 30.000 millones de soles. 2025, 15 años, estamos hablando más o menos 15, bueno, por ahí, 15 a 17 años. El presupuesto que el Estado, el presupuesto público que destina a pagos de planillas y gastos previsionales supera los 114.000 millones de soles. O sea, un crecimiento enorme de 400%, pero además representando más o menos el 45% de la torta presupuestal se destina para pago de personal. Para que vean. Entonces hay un despilfarro de recursos, porque no merece que un Estado tan grande destine
tantos recursos para pagar personas que de repente ni siquiera cumplen su función y su tarea de mejorar la calidad del servicio para el ciudadano, que es la razón de existir del Estado. Y por eso que la pobreza en ese mismo periodo, 2008, era de 36%, y la pobreza 2024, ¿cuánto era? 29%. Solamente bajó 7% o 6%, 7%. Entonces, tú comparas y dices, oye, si la planilla creció en 400% en la parte del Estado, ¿cómo es posible que la pobreza siga tan alto? Entonces, algo está fallando, ¿no? Entonces, ahí necesitamos mejorar, por eso invertir bastante en capital humano, con una inversión efectiva, una inversión eficiente. Hay que mejorar la calidad de educación básica, de educación superior, hay que promover los centros tecnológicos, las incubadoras, con un enfoque territorial, porque necesitamos desarrollar interiormente las regiones. Las regiones andan un poco, bastante rezagadas en muchas regiones del país. Entonces, ese enfoque descentralista, creo que efectiva, es lo que hace falta en el país. Necesitamos también hacer una reforma tributaria. La presión tributaria en el país es una de las más bajas de la región y ni qué decir a nivel global. La presión tributaria es básicamente alrededor, no sube de 15%, estamos entre 14.5 a 15% del PBI. Entonces, esa presión es muy baja en comparación al 20% de otros países y 25 o 30% en otros países más avanzados. Entonces, hay demasiada informalidad en el país, no todos contribuyen. Entonces, no tenemos una cultura de contribución, pero sí tenemos una cultura de pedir todo. Entonces, ese es otro tema que hay que analizar y hay que ser autocríticos como ciudadanos, ¿no? Y otro punto importante que les mencionaba, que está ligado al tema de la disciplina fiscal, o sea, al gasto efectivo de los recursos. Somos un país que está en vías de crecimiento y necesitamos ser responsables con manejo, la administración de los recursos públicos. Estos recursos son de todos los peruanos y por lo tanto hay que administrarlo con mucha delicadeza. Pero lamentablemente en el país muchos de los funcionarios públicos no valoran, no tienen el sentido de servicio a la comunidad. Entonces, por eso hay actos de corrupción, se desperdician millones de soles en estos actos de corrupción. La Contraloría dice que se pierde anualmente alrededor de entre 24.000 a 25.000 millones de soles, ¿no? Que equivale más o menos al 10% del presupuesto público anualmente, imagínense. Entonces, si queremos realmente mejorar todo eso, pues tenemos que avanzar en combatir, en administrar mejor nuestros recursos, ser disciplinados, hay que evitar que haya una crisis macroeconómica, porque eso es lo peor que pega a los más pobres, y hay que evitar sobre todo las políticas populistas, ¿no? Que están abundando en los últimos tiempos. Medidas populistas que implican que por decreto te dicen aumenta tal, nombra tal, automáticamente, sin valorar nada. Eso es una política populista. Bueno, después de responder nuestras preguntas, señor Wens, ¿cuál es la conclusión y la recomendación que nos podría brindar a los jóvenes? Bueno, como ya les mencioné, yo creo que estamos viviendo una etapa muy incierta. Ustedes se han dado cuenta, estamos, digamos, en un orden internacional que tal vez esté redefiniéndose por decisiones políticas que no necesariamente han sido bien pensadas, decisiones impulsivas tal vez de los principales líderes del mundo. No nos olvidemos que Estados Unidos y China están en una pugna por liderazgo global. El retador es China y todavía mantiene el liderazgo de Estados Unidos. Entre ambos, digamos que tienen el poder de manipular de alguna manera, por así decirlo, a través de sus políticas y condicionar de alguna manera la lealtad que ellos exigen, ¿no? Pero yo creo que hay un error ahí en este tipo de políticas que no respetan los consensos, sobre todo en el tema de la apertura de mercado, del libre comercio, de la cooperación que debe primar entre todos los países del mundo y las comunidades que existen. Y ustedes como chicos deben mirar mucho más allá tal vez de los efectos inmediatos de este tipo de medidas
y hay que entender tal vez las causas estructurales que está detrás de estas decisiones, y hay que identificar en medio de esta crisis oportunidades y asumir responsabilidades de construir otro tipo de alternativas que sean mucho más viables y beneficien más a la comunidad en general. En este mundo, de cierta manera proteccionista, yo creo que necesitamos fortalecer nuestras capacidades nacionales, indudablemente, ¿no? Hay que construir alianzas, como ya les mencioné, alianzas regionales con los países que somos vecinos y normalmente estamos más cerca, aunque económicamente pues no somos potencias, y por lo tanto necesitamos de otros países, mercados mucho más grandes, como el Asia, por ejemplo, países asiáticos, que representan, para el Perú, por ejemplo, representa más o menos el 16% fuera de China, porque China es nuestro principal mercado actualmente de nuestras exportaciones, es el principal, y de lejos Estados Unidos, se rezagó Estados Unidos. Entonces nosotros somos dependientes de China en este momento, ¿ya? Y los otros países asiáticos tienen una influencia de 15%, por 16% por ahí los países de la Unión Europea, y con nuestros socios acá de la región solamente tenemos una relación comercial de alrededor del 9% de nuestra exportación. Es muy poquito, ¿no? Pero eso necesitamos revertir, y por eso que necesitamos desarrollar, consolidar las relaciones con estos países, con estos países de nuestra región. Y además necesitamos desarrollar un modelo, sustentado en mejorar la productividad, el conocimiento y la sostenibilidad. La productividad, porque en la medida que ustedes se preparen más, van a ser mucho más productivos. Si no se preparan, no van a ser productivos. Así que eso lo tienen que tener claro. Conocimiento importante todo el tiempo. Y la sostenibilidad, porque necesitamos también velar por el entorno. Si maltratamos el entorno, no hay forma de avanzar. Va a tener efectos sí o sí sobre nuestras vidas. Entonces, el futuro de nuestras economías va a depender mucho de las imposiciones, externas, pero también va a depender mucho más de nuestra capacidad como sociedad para poder innovar, cooperar y sobre todo gobernarse con eficacia. La eficacia implica que, por ejemplo, un Estado en lo posible debe cumplir su misión para la cual fue creado. Si no cumple, no va a ser eficaz, menos va a ser eficiente, entonces va a malgastar los recursos. Entonces tenemos que mejorar la eficacia de nuestras políticas, de nuestra forma de hacer las cosas. Yo diría que por ese lado sería mi recomendación a ustedes como jóvenes que están iniciando una etapa, que de acá a un poco tiempo van a tener cargos importantes y van a tomar decisiones. Y las decisiones deben estar orientadas por esto: productividad, conocimiento y sostenibilidad. Eso, chicos.